comenzar la charla, quisiera agradecerle a Maximiliano nuevamente la invitación aquí a la Universidad de Aragón y también a la profesora Diana Saavedra Acevedo. Pues para mí, de todas formas, es un gusto poder compartir con ustedes algunas ideas que hemos desarrollado, que yo he desarrollado en el contexto de un proyecto de investigación que realizó el Grupo de Investigación de Filosofía Antigua de la Universidad Nacional, que lleva por nombre Beiras. Para contextualizarles un poco el texto que les voy a leer, quisiera mencionar que este texto constituye el primer capítulo de un libro que esperamos sacar en la Universidad Nacional sobre el tema de la filosofía como forma de vida. El libro llevará como título el siguiente: Convertir la vida en arte, una breve introducción histórica a la filosofía como forma de vida. Y esto que voy a leer acá, con algunos recortes que he hecho para esta ocasión, lo que voy a leer acá constituye, como decía, el primer capítulo de ese libro, que espero que esté saliendo publicado, creo que a comienzos del próximo año. De todas maneras, el profesor Maximiliano y a la profesora Diana le tenemos una copia del libro, y espero que el libro en su conjunto pueda ser de interés para quienes se ocupan de esta temática. Bien, voy entonces a leer el texto. Voy a hacerlo de forma más o menos pausada para que ustedes puedan seguirlo. Pero el texto es un texto que tiene la pretensión de ser sencillo y claro. Ahora, si en algún punto ello no es así y ustedes quieren alguna aclaración, pues podemos hacerla hacia el final. Bueno, en las primeras páginas de su obra Humano demasiado humano, publicada en 1878, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche proclamaba una nueva forma de practicar la filosofía, a la cual denominaba como filosofía histórica. Por contraste, Nietzsche identificaba la falta de sentido histórico como el defecto hereditario de toda filosofía anterior. En Humano demasiado humano, dice Nietzsche, y cito: todos los filósofos tienen en sí el error común de partir del hombre presente y creer llegar a su meta mediante un análisis del mismo. Involuntariamente, el hombre se les figura como una verdad eterna, como algo que permanece igual en todo remolino, como una medida segura de las cosas. Todo lo que el filósofo dice del hombre no es, sin embargo, en el fondo, más que un testimonio sobre el hombre de un espacio de tiempo muy limitado. Carencia de sentido histórico es la falta hereditaria de todos los filósofos. No quieren aprender que el hombre ha devenido, que también la facultad de conocer ha devenido, mientras que algunos de ellos se permiten urdir el mundo entero a partir de esta facultad de conocer. Hasta ahí la cita del Humano demasiado humano. Nietzsche ejemplifica su apreciación general acerca de la falta de sentido histórico de los filósofos, refiriéndose aquí a lo que estos piensan del hombre y su facultad de conocimiento. En el contexto de la presentación a la que aquí doy inicio, se podría pensar en un ejemplo un tanto más específico y se podría preguntar qué tendría que ocurrir cuando el filósofo decide reflexionar sobre aquel determinado tipo de hombre que es el filósofo mismo. ¿No tendería entonces él a concebirse involuntariamente también a sí mismo como una especie de medida constante y a fijar su propia condición presente como algo que se ha mantenido y ha de mantenerse igual a través de los tiempos? ¿No tendría una filosofía histórica que partir de la conjetura opuesta, a saber, de la conjetura de que el filósofo y con él la filosofía ha sido en otros tiempos algo distinto de lo que hoy es, o en todo caso de lo que hoy debe ser? No quisiera
Sin embargo, extralimitar las dimensiones de una introducción, siguiendo aquí y ahora el hilo de las inquietudes anteriores. Es mi propósito introducir tan solo la idea de que la filosofía puede haber sido otrora algo distinto a lo que con base en su prevaleciente configuración actual solemos pensar que es. Al respecto quisiera comentar que reciente y actualmente existe una particular motivación para indagar en torno a dicha posibilidad. Una motivación que no es puramente teórica, por así decirlo. Cierta insatisfacción con el ejercicio actual de la filosofía se ha convertido en estímulo para una iniciativa encaminada a redescubrir una forma pretérita de hacer filosofía, a la que recientemente se le ha dado el título de filosofía como forma de vida, y a la que también se le ha dado a reconocer con el antiguo calificativo de filosofía como arte de vivir. Como bien lo delatan uno y otro apelativo, un crucial distintivo del tipo de filosofía por cuya reconsideración se aboga reside justamente en determinado vínculo que ella habría mantenido con la vida. La sentida ausencia de este vínculo sería entonces lo que despierta la mencionada insatisfacción con la práctica presente de la filosofía. Bueno, este primer capítulo del libro que les mencionaba, este primer capítulo ofrece en lo que sigue un esclarecimiento básico del concepto mismo de filosofía como forma de vida. Ahora bien, con el fin de delimitar el propósito de este capítulo respecto del propósito general del libro, resulta necesario anteponer enseguida una distinción básica. Una cosa es la filosofía como forma de vida y otra distinta es el estudio histórico de la misma. Una cosa son los filósofos que la han practicado y otra los historiadores que estudian la forma en que aquellos la ejercieron y la vivieron. Pues bien, el presente texto no incursiona en la exégesis de los grandes filósofos que integran la tradición de la filosofía como forma de vida. Se concentra más bien en el trabajo del historiador francés de la filosofía, Pierre Hadot, quien con este apelativo, filosofía como forma de vida, y con los ojos puestos en el mundo antiguo, se propuso decididamente rememorar y en lo posible revivir para nuestro presente una forma distinta de practicar la filosofía a la que hoy prevalece. Se ofrece en lo que sigue una introducción al concepto de filosofía como forma de vida, tal y como Hadot lograra ponerlo en circulación a partir de los años 80 del siglo pasado. Posteriormente se extraen, para terminar, algunas implicaciones hermenéuticas que esta concepción de la filosofía conlleva para la adecuada lectura de los textos pertenecientes a esta tradición filosófica. Discurso filosófico y forma de vida. El concepto de filosofía como forma de vida surge en Pierre Hadot de la tentativa de exponer y promover una concepción opuesta a la que hoy puede asumirse como la concepción imperante de la filosofía. Opuesta, esto es, a la filosofía entendida exclusivamente como discurso filosófico o también como doctrina o como sistema. Por discurso filosófico ha de entenderse aquí un conjunto articulado de pensamientos expresados en el lenguaje escrito u oral mediante juicios o proposiciones que elevan una pretensión de conocimiento y que buscan, cito, explicar de una u otra manera el universo, o por lo menos si se trata de filósofos contemporáneos, elaborar un nuevo discurso acerca del lenguaje. Hasta ahí la cita. El tipo de discurso que así define a la filosofía del presente tendría, según Pierre Hadot, una función exclusivamente informativa. La filosofía como forma de vida, por su parte, no excluye al discurso filosófico, lo engloba, sin embargo, dentro de una totalidad más abarcadora que encierra una cierta forma de vida, la cual guarda con el discurso, una relación determinante. Comprender la especificidad de la filosofía como forma de vida equivale, en efecto, a comprender la particular relación que en ella existe entre el discurso filosófico por una parte y la forma de vida por la otra. La filosofía, tal y como hoy se la ejerce, se distingue, por el contrario,
por el hecho de haber disuelto esta relación y por reducirse a un discurso filosófico desvinculado de la forma de vida de sus productores y de sus receptores. La historiografía de la filosofía, que hoy paralelamente impera, ignora la presencia de dicho vínculo allí donde otrora prevaleció. Hay múltiples pasajes en la obra de Hadot en los que se nos ofrecen diversas representaciones generales de la relación entre discurso filosófico y forma de vida. Quisiera partir de un pasaje en el que Hadot recuerda cómo su ocupación con la obra del filósofo austriaco Ludwig Wittgenstein ayudó en los años 59 y 60 del siglo pasado a modelar su forma de concebir esa relación entre discurso filosófico y forma de vida. Opto aquí por este pasaje porque la recepción de Wittgenstein explica, parte al menos, por qué razón y en qué sentido la expresión forma de vida viene a integrar el lema que Hadot eligiera para referirse al tipo de filosofía que intenta rehabilitar. Cito: si mal no recuerdo, fue a propósito de los juegos del lenguaje como me vino la idea por primera vez de que la filosofía también era un ejercicio espiritual, porque en el fondo el ejercicio espiritual es a menudo un juego de lenguaje. Se trata de decirse una frase para provocar un efecto, ya sea en los otros, ya sea en uno mismo, es decir, en determinadas circunstancias y con un fin determinado. Por otra parte, en el mismo contexto, Wittgenstein utiliza la expresión forma de vida. Esto me inspiró también para comprender la filosofía como forma de vida o modo de vida. Hasta ahí llega todo. Pues bien, en una comunicación titulada Mis libros y mis estudios, en la que hace un repaso de su actividad literaria o científica, Hadot cita un artículo suyo publicado en 1960 con el título Juegos del lenguaje y filosofía. Allí dice: filosofamos mediante un juego del lenguaje, es decir, y para servirme de una expresión de Wittgenstein, según una actitud y una forma de vida que da sentido a nuestras palabras. Hasta ahí la cita. Hadot pasa a comentar seguidamente que así como Wittgenstein rompía en general con la idea de que el lenguaje opera siempre de la misma manera y con el mismo objetivo, a saber, con la presunta única finalidad de llevar a cabo la traducción de pensamientos o la transmisión de una información, asimismo, él, Hadot, por su cuenta, venía ya vislumbrando cómo, cito, cabe romper también con la idea de que el lenguaje filosófico opera de manera uniforme. Cito: el filósofo se encuentra en efecto inserto en cierto juego de lenguaje, es decir, en cierta forma de vida, en cierta actitud, resultando por eso imposible entender el sentido de sus tesis sin antes situarlo en el juego del lenguaje que le es propio. Por lo demás, la principal tarea del lenguaje filosófico sería insertar a los oyentes de este discurso dentro de una concreta forma de vida, dentro de determinado estilo de vida. Hasta ahí la cita. Antes de entrar a caracterizar la relación existente entre discurso filosófico y forma de vida, Hadot se detiene aquí a describir la grave consecuencia que para la comprensión del discurso filosófico tiene la descontextualización del mismo por fuera del juego del lenguaje y de la correspondiente forma de vida dentro de los cuales se encuentra de hecho inscrito. La consecuencia para quien así intenta aproximarse a las tesis de los filósofos es nada menos que la de dejar escapar su sentido. El problema que aquí se plantea es pues un problema hermenéutico, es decir, un problema atinente a la adecuada interpretación de los textos que integran la tradición filosófica. Un problema que atañe pues tanto al lector en general como al historiador en particular. La concepción hoy generalizada de la filosofía como discurso filosófico abstracta e independientemente dotado de sentido, a saber, de un sentido estrictamente informativo, proposicional, se convierte en un impedimento para
cabal comprensión del texto filosófico originalmente elaborado bajo una concepción y un ejercicio de la filosofía distintos. Enfrentado a este problema, Hadot habría encontrado una solución al remitir el texto al contexto en el que había surgido, es decir, a las condiciones de vida concretas de cada una de las escuelas filosóficas. Al proceder de esta manera en su labor como historiador de la filosofía antigua, Hadot ponía ya en práctica dentro de su propio oficio el pensamiento de Wittgenstein concerniente a la relación entre juegos de lenguaje y forma de vida. Queda entonces claro que para Hadot los textos filosóficos de la antigüedad, como para Wittgenstein, el lenguaje en general, no puede ser reducido a su función informativa. En la filosofía como forma de vida hace ciertamente presencia el discurso filosófico y con él el elemento proposicional del lenguaje. Pero en la filosofía como forma de vida, el elemento proposicional no es ni el único ni el más importante. ¿Cuál lo es entonces? ¿Cuál es correspondientemente el juego del lenguaje en el cual se encuentra inserto el discurso filosófico propio de la filosofía como forma de vida? ¿Cuál es la relación entre discurso filosófico y forma de vida que tal elemento delata y que este juego del lenguaje revela? A estas preguntas interrelacionadas y directamente a la última de ellas, ¿cuál es la relación entre discurso filosófico y forma de vida? La segunda oración del pasaje que citaba anteriormente brinda una respuesta y la cito nuevamente. La principal tarea del lenguaje filosófico, dice Hadot, sería insertar a los oyentes de este discurso dentro de una concreta forma de vida, dentro de determinado estilo de vida. Hasta ahí la cita. Esta es una respuesta muy comprimida que es necesario expandir. Antes de proceder en esta dirección, quisiera destacar como significativo el hecho de que a la anterior versión de la forma en que cristaliza su crucial atisbo sobre la principal tarea del lenguaje filosófico, Hadot la concibe a la vez como explicación de la suma importancia de otro de los conceptos centrales de su obra historiográfica, el concepto de ejercicio espiritual, que junto con el de forma de vida concurre en su propuesta de una nueva aproximación a la filosofía antigua. En efecto, una vez que enuncia la tarea de su lenguaje distintivo como aquella de conseguir la inserción de sus oyentes dentro de una forma de vida, Hadot procede de inmediato a comentar, cito, así surge el concepto de ejercicio espiritual como intento de modificación y transformación del yo. Hasta ahí la cita. Regresaremos en breve a esta particular forma de describir la tarea principal del lenguaje filosófico. Ahora bien, no ha de extrañar que a esta tarea, dada su principalidad, Hadot la mencione y la dilucide en varios lugares prominentes de sus escritos. Quisiera ahora enfocarme en aquellos en los que Hadot repetidamente le otorga un valor ejemplar al diálogo El banquete de Platón. Tanto por la manera como en él se describe la forma de vida de Sócrates, como por la manera como en él se describe el efecto que produce el discurso filosófico de Sócrates en sus inmediatos destinatarios. Cito, el banquete de Platón, este es Pierre Hadot, claro está, el banquete de Platón inmortalizó la figura de Sócrates como filósofo, es decir, como hombre que intenta al mismo tiempo, por medio de su discurso y de su modo de vida, acercarse y hacer que se acerquen los demás a esta manera de ser. La filosofía de Platón, y después de ella todas las filosofías de la antigüedad, aún las más lejanas del platonismo, tendrán pues en común esta particularidad de vincular estrechamente en esta perspectiva el discurso y el modo de vida filosóficos. Hasta ahí la cita. La relación básica que aquí se plantea entre discurso filosófico y forma de vida es la siguiente. El discurso filosófico se concibe como una exhortación a elegir y a adoptar un modo de vida o modo de ser
que aquí aparece expresamente designado como un modo de vida filosófico. Después de Sócrates, este tipo de exhortación se generaliza y se convierte en la extendida invitación a adoptar e interiorizar las respectivas, comillas, las respectivas condiciones vitales concretas de cada una de las escuelas filosóficas en el sentido institucional de la expresión. Hasta ahí la cita. Existe, por cierto, una radical diferencia entre el modo de vida filosófico en sus diversas variantes y el modo de vida no filosófico que le precede como estado habitual de los hombres. Así pues, el discurso filosófico busca obrar no una simple modulación en la vida corriente, sino una cabal conversión, una conversión propiamente dicha. Cito: cada escuela filosófica impone cierto modo de vida a sus miembros, un modo de vida que compromete la totalidad de su existencia. Hasta ahí la cita. La consecuente, cito, ruptura radical con la vida cotidiana, con las costumbres y convenciones de la vida común, que en el caso original y arquetípico de Sócrates hace de él un átopos, esto es, un ser extraño, extravagante, absurdo, inclasificable, desconcertante, le permite hablar a todo de la filosofía de Sócrates, esto es, de su discurso filosófico y de su forma de vida, como una incitación, comillas, como una incitación al trastocamiento total de los valores. Se emprende, en efecto, el tránsito de una forma de vida a otra a partir del momento en que todo adquiere un nuevo valor para quien consecuentemente le da a su existencia este giro. Esta descripción de la filosofía de Sócrates se hace extensiva para a las demás escuelas, a las diferentes escuelas filosóficas que van emergiendo después de su muerte, como efecto de la profunda transformación que él, Sócrates, introduce en la concepción y la práctica de la filosofía en la antigüedad. La anterior forma de caracterizar la relación que existe entre discurso filosófico y forma de vida en la filosofía antigua nos permite introducir algunas observaciones acerca del sentido de la expresión forma de vida. Es esta una relación según la cual, veíamos, el discurso filosófico tiene la orientación eminentemente práctica de introducir a su destinatario en una forma de vida, operando en él una transformación de sí que, comillas, compromete la totalidad de su existencia. En el prólogo a su obra ¿Qué es la filosofía antigua?, Hadot nos presenta la correspondiente elección de la vida filosófica como una opción que exige nada menos que un, cito, cambio total de vida, una conversión de todo el ser. Son las palabras de Hadot. En términos similares,